Saludos, mi nombre es Alberto Medina Carrero, soy autor de este libro, A Filo de Espada, Crónica de Jehová de los Ejércitos, libro sobre el cual el compañero y amigo Daniel Nina eh, me ha invitado a conversar. Daniel se unirá a nosotros rápidamente. Mientras tanto, le agradecemos muy de ver a la sintonía a través de, entre otros medios, Radio Raíces. Quizá convenga hablar un poco de la motivación que yo tuve para escribir este libro sobre la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento. Yo me crié en el catolicismo, asistí a una escuela eh, católica en Mayagüez, y como es de conocimiento general en el catolicismo en aquella época, sobre todo, no se estimulaba la lectura de la Biblia. Los pasajes bíblicos que uno conocía eran básicamente lo que se comentaba en las misas, ¿verdad? Una cosa muy breve. A pesar de que la Biblia, como sabemos, es un libro que tiene alrededor de 1500 páginas. 1100 y pico de ellas corresponden al Antiguo Testamento, al Viejo Testamento. Y las otras 400 y pico, pues, al Nuevo Testamento. De manera que era algo que me llamaba la atención, porque un libro tan extenso se hablaba muy poco de otros pasajes, siempre eran más o menos los mismos, y eso me parecía raro, me parecía extraño. Luego yo me casé con una muchacha que evangélica de toda la vida, y yo pues visitaba la iglesia evangélica con alguna frecuencia a la que ella asistía, y noté lo mismo, que se predicaba principalmente de unos pocos pasajes bíblicos, y pues eso me seguía llamando la atención. Este, y el reverendo de la iglesia a la que asiste mi esposa, que es un buen amigo mío, con mucha frecuencia le decía a su feligresía que había que leer la Biblia, que había que leer la palabra, como decía él, ¿verdad? Y lo dijo tanto que yo un día me dije a mí mismo, pues yo voy a leer la Biblia y la voy a leer completa, de principio a fin, sin saltarme ni una palabra. Y eso hice. La leí con mucho cuidado, con mucho detenimiento, pausadamente, para no hacer una lectura superficial, sino fijándome en lo que se decía y cómo se decía. Y este libro, pues, es el producto de esa lectura y de mis comentarios, ¿verdad? Sobre cosas que son relativamente obvias, ¿verdad? Yo no he hecho ningún estudio teológico, esa no es mi preparación ni mi interés, ¿verdad? Pero yo cito directamente del texto bíblico y hago unos comentarios que me parece que son pertinentes. Bien, y con esas palabras escuchamos a Alberto Medina Carrero, el autor de A Filo de Espada, Crónica de Jesús de los Ejércitos, uno de los libros más interesantes publicados en el 2021. No, el 2020. En el 2020, Ya finales habíamos discutido ya hace un año atrás
y lo traemos porque es un bateador seguro. Esto es mejor que Carlos Correa, que Carlitos Correa. Este es más seguro. Este batea y pasa a todo el mundo Ah, a dar un jorrón con esta lectura, porque es tremendo texto, muy interesante. Él fue un mal estudiante, vamos a aclarar de otra forma. Él fue un mal estudiante porque reinterpretó la Biblia en un sentido, no es sarcasmo, no es irónico, sino es científico. Es decir, esto no era posible. Voy a ver una película, no la voy a comentar, la comentamos en el post, y la voy a ver, y en 1930 el cine era silente, y me ponen el cine con palabras y discutiendo, y digo, eso es mentira, claro. eso es fáctico ahora. Así que cuando tú hiciste este análisis, que a mí me parece tan ocurrente, por decir lo mínimo, pero la última vez que estuvimos aquí, este libro se hizo un bestseller, eso tienes que resolverlo tú después aquí, pero yo sí sé que vino un montón de gente a comprarlo. Pues yo me alegro mucho. Yo creo que eran los místicos, porque no eran los de la iglesia de la esquina, eran los místicos, los agnósticos, los ateos, que iban a Exacto. comprarlo y finalmente alguien se dedicó. Estamos aquí con un queridísimo amigo de hace muchos años, de sobre 20 años tal vez, editor de editores, maestro de editores de la palabra escrita, Alberto Villacarrero, en el programa El Club de Lectores, en cuarta temporada. Octava temporada, yo me pierdo. Octava temporada, séptimo episodio, octavo episodio, gracias a producción que me corrige siempre. Así que este es un programa que ha producido sobre 180 horas de escritores y escritoras de Puerto Rico, lo cual nos llena de alegría. Y lo hacemos con mucho sacrificio, con mucha energía, con mucha buena voluntad de gente que nos auspicia para que esto salga de forma simultánea por las plataformas del Pozo Antillano en San Juan, con Adrián Capera en los controles, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, y desde San Sebastián del Pepino, con Robertito y Víctor Rivera, no son hermanos, pero son Rivera los dos, y en los controles allá, y a Ramón Edwin Colón Prats, amigo generacional de algunos de aquí, ¿verdad? Sí, así es. Amigo, y creo que hasta estudiaron juntos, ¿es cierto o no? No, no, pero nos conocemos hace muchos años. Que nos está escuchando y está pendiente a todo. Lo tengo leyendo filosofía hoy, Ah, filosofía sí. coreana. Mira, Así que yo sé que él está muy entretenido. Lo tenía leyendo novelas los otros días. Vamos a seguir con este texto en un momento donde, y voy a estar claro con respeto a la familia Medina, que hay un debate familiar que es la hora de acostarse y la lectura de la Biblia. Esa parte yo la sé de otro momento dado y las interpretaciones que se hacen. Y sobre todo hay mucha tolerancia y pluralidad, pues son dos interpretaciones distintas. Está la canónica, por llamarla de una forma, y está la no ortodoxa, por llamarla de otra forma. Podría llamarla irreverente, pero vamos a llamarla no ortodoxa. Con esa conversación en un país que curiosamente, y esto es un debate que estamos metidos en estos días, Alberto, donde un país donde los colonizadores nos trajeron la Biblia y la cruz, y donde uno de una forma u otra hasta un punto la rechazó porque un acto de colonialismo, pero luego se ha asumido con tantas versiones religiosas que hay aquí, y yo veo que la gente la asume, nadie está implorando a Yukiyu, que era el dios autóctono, ¿verdad? Están ujú, implorando a Jesucristo o a Dios o a las distintas versiones. La pregunta fundacional es por qué hay que interpretar la Biblia de otra forma, que es lo que en parte, en términos generales, tú haces en tu trabajo. Y yo traigo eso porque eh, lo fácil es seguir la corriente dominante. claro. Sí, ya todo el mundo se hizo cristiano Mm, aquí, eso es lo más mm. fácil, pero yo veo que tú no te vas por ahí. Dime, esa pregunta No, te yo preocupó. lo que quería era ver exactamente qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque se ha escrito mucho, por supuesto. Este es uno de los libros, no solamente el libro más vendido en la historia de, por lo menos de la cultura occidental, sino que se ha escrito muchísimo, ¿verdad? Interpretaciones, explicaciones, justificaciones, también crítica, por supuesto. Pero yo quería ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice un autor que dice la Biblia. Y la única forma de hacer eso responsablemente es leyendo la Biblia, como dije al principio, con calma, despacio, ¿verdad? Hay que digerir el texto, hay que ver qué es lo que dice, porque el problema, a mi modo de ver, ¿verdad? De mucha gente que lee la Biblia como una rutina diaria, porque eso es lo que se le ha enseñado
y porque han nacido en una casa donde esa es la costumbre, leen la Biblia y eso se convierte en una rutina. Y todo lo que se convierte en una rutina, me parece que pierde profundidad. ¿Eh? Y entonces, como se ha leído tantas veces, es difícil, ¿verdad?, darse cuenta de ciertas cosas que el que la lee de primera intención y la lee bien, se da cuenta de lo que dice la Biblia, de lo que significa eso. Pero más que lo que significa es de lo que implica eso, ¿verdad? Para dar un ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jehová, y yo digo en el libro que ahora entiendo por qué los masones hablan de Dios como el gran arquitecto del universo. Y yo digo en el libro que no solamente él es el gran arquitecto del universo, sino que es el ingeniero jefe y el capataz, ¿verdad?, el director de la obra. Porque en el Antiguo Testamento hay una parte sustancial en que se hace unos señalamientos específicos, extremadamente específicos, de cómo se debe construir el templo principal, ¿verdad? Donde se iba a adorar a Dios, a Jehová específicamente. Y en esas especificaciones hay hay un énfasis, hay un afán de que se utilice el oro, la plata, las piedras preciosas, las maderas nobles. Es decir, que Jehová no le dice a su pueblo, bueno, mire, ríndanme culto como ustedes crean, ¿verdad? Unos tienen más recursos y otros tienen menos recursos, pero lo importante es que me rindan culto, ¿verdad? Sino que él no lo deja al arbitrio de los seres humanos, ¿verdad? A lo que cada uno tenga en el corazón y eso, sino que insiste en eso. Y es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque esa insistencia de Jehová de que se le rinda culto de una forma ostentosa, ¿verdad? Que se utilice oro, oro, oro. Eso se repite una y otra vez hasta el cansancio. De manera que cuando uno lee eso, ¿verdad? Uno tiene que llegar a algún tipo de conclusión, ¿verdad? Bueno, pues, lo menos que uno puede decir es que Jehová es un interesado, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vamos a decir que eso no le queda bien, no le queda bonito. Y así por el estilo, hay muchas de las cosas que yo me ocupo en el texto de señalar, que son cosas que realmente llaman la atención porque uno esperaría que el Ser Supremo, ¿verdad?, la divinidad, estuviera por encima de eso. Pero el Jehová, el Dios que presenta el Antiguo Testamento, es un Dios, para usar un término, ¿verdad?, fino, antropomórfico, es decir, se parece mucho a los seres humanos. Y es natural hasta cierto punto porque los que escribieron la Biblia, a pesar de que dicen que era con la inspiración divina, eran personas que lo único que conocían era, pues, los reyes, ¿verdad? Y a los reyes, como sabemos, ¿verdad? Había que rendirle tributo y culto de cierta manera. Y ellos cuando piensan en Dios, ¿verdad? Por eso es que hay gente que ha dicho, ¿verdad? Creo que con mucha razón, que no es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y como lo que conocían eran los reyes, ¿verdad? Pues lo convirtió en un rey, por eso es el rey de los cielos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues hay que darle lo mejor que uno tiene, ¿verdad? En términos materiales. Así que ese es el tipo de análisis que yo hago. No tanto, no tiene que ser necesariamente una cuestión teológica, aunque lo tiene, ¿verdad? Tiene tangencia con eso, sino es una interpretación sencilla, de lógica sencilla, de algo que cualquier persona, ¿verdad?, con un mínimo de inteligencia y de cultura, pues se daría cuenta de eso.
Sí, Ramón Edwin, tienes que comprar este libro porque tú no lo tienes allí en tu casa, o sea, se lo compras a Alberto en directo o aquí en la librería para tener algo que hablar cuando yo voy a San Sebastián, pues ya casi no tenemos temas de conversación, así que vamos a hablar de la Biblia. Pero en estos días escribía yo el Sermón del Monte y estaba escribiendo para un ensayo en la Facultad de Arquitectura, que es muy interesante, el Sermón del Monte, que es siglo cero, ¿verdad? Ujú, eh, Nos saca de la caverna. Y la caverna es uno donde está conversado desde la perspectiva de Platón, siglo 400 con anterioridad al siglo cero, y nos viene con las primeras formas de arquitectura, que son cavernas. La gente es cavernícola porque era donde vivíamos. ujú, Entonces, cuando nos sacan de ahí, nos ponen una ciudad invisible, no hay descripción de la ciudad, pero hay luz. ¿Y la luz viene de dónde? Del cielo. ujú. Y esa es la luz que nos va a iluminar. ¿Por qué yo traigo eso? Porque en el relato que tú estás haciendo de construyendo todo esto, es que uno no se quiere poner difícil. Uno quiere decir en el pleno siglo XXI cómo reinterpretar la Biblia que sea un poquito más justa. Hasta con lo que se llama las apariciones, lo que sea místico que está en ese texto. En ese sentido, yo creo que hay mucho que cortar porque el concepto de cuando uno lee la Biblia, que he tenido que leerla para propósitos académicamente, yo pienso que es completamente autoritaria. O sea, Sí, yo voy al Génesis y eso es lo más autoritario que seguro. puedo leer, el castigo, el castigo, el castigo. Y luego la supremacía vertical del rey, de la persona que se le conoce como el superior. Con eso en mente, voy a hacer unos pequeños anuncios aquí y voy a leer algo que así random, como dirían los compañeros más jóvenes que nosotros, que nos traiga una lectura para problematizar lo que estás diciendo. Quisiéramos darle las gracias a nuestros auspiciadores en este programa y a todos los que nos auspician, incluyendo a Alberto Medina, que siempre nos están ayudando, y el libro de Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 al 62, del autor Ángel Manuel Rivera, se encuentra disponible en Librería Mágica, Norberto González, Librería El Candil, Librería Laberinto. También el libro de Cherezal Project y otras muertes pasajeras, cuento y microcuento del autor Adalberto Núñez, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil, librería Mágica de Poets Passage y en librería Laberinto. También a Wilber López Moreno, nuestro querido amigo de Quiebra, abogado de Quiebra, que puede contactarlo en el 787-390-0584, un gran escritor, ponte a publicar. Visite su página Consejo de Quiebra Puerto Rico en Facebook. Al libro Nenísima, de la queridísima, la número 1, siempre querida, Tere Dávila, novela de la década de 80 hasta el presente de la autora Tere Dávila. Se encuentra disponible en Librería Mágica, Instituto de Cultura Puertorriqueño, Librería Laberinto, Librería Norberto González y la Librería El Candil en Ponce. Y al libro Luis Muñoz Marín, La Revolución Cubana, nuevamente de el compañero Ángel Manuel Rivera, como ya dijimos, disponible en las distintas plataformas. Con eso en Ujú, mente, quisiera leer entonces de algo que tú haces aquí, que es lo siguiente. Estoy en la página 81 de tu texto, en Agua de las Rocas, y dice así: como era de esperarse, el problema de la falta era recurrente para quienes andaban dando vueltas por el desierto durante los 40 años. Esto es cómico porque de verdad la gente come, defeca, orina, va al baño, ujú. hace el amor, todas esas cosas que no están explicadas. Así que muy pronto el pueblo hebreo se volvió a desesperar y tronó contra Moisés, algo que éste tomó a mal. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Cómo puede verse? Moisés no solo reitera que él no tiene la culpa de lo sucedido, sino que le señala que el quejarse es tentar a Jehová, implicando que se molestará porque la queja supone que éste no lo auxiliará. O sea que la mera duda ofende. Entonces, llevada la queja a Jehová, este le dice a Moisés que use su vara mágica para que golpeando una roca haga brotar agua. Y así sucedió, aprovechando a Moisés para recalcar que los hebreos hicieron mal, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿estás pues Jehová entre nosotros o no? Algo entendible cuando se anda cediendo por el desierto por designio divino. En otras palabras, había agua, no había agua, y esa gente muriéndose allí, Ujú. entonces se resolvía tan fácil porque los Eh, poderes eran compartidos. Pero lo absurdo de ese asunto de andar 40 años por el desierto es que algo en que uno no repara hasta que lo piensa bien, ¿verdad? Las cosas que uno oye y lee y lee y lee durante años. Estando él ya, ¿verdad? Él y dirigiendo a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo escogido.
años y años dando vuelta por el desierto, el suegro de Moisés, ¿verdad? Va donde él, es decir, lo encontró, y no solamente lo encontró, es que le dice que la tierra prometida que él está buscando queda muy cerca de donde él vive, donde vive el suegro, ¿verdad? El papá de la esposa de Moisés. Entonces, cualquier, ¿verdad?, persona se preguntaría, pero ¿y por qué él no le dijo a Moisés? Moisés, mira, ok, tú has estado perdido todos estos años, sígueme que yo te voy a llevar si yo vivo allí al lado, ¿entiendes? Ah, no, pues eso no ocurre. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí, olvídate de las cuestiones teológicas, eso, es que hay unas cosas que no se sostienen porque son totalmente ilógicas. La lógica sencilla de la vida es que como este hombre, ¿verdad?, lo encuentra a él, que ha estado perdido todos estos años, está unos días con él y cuando se va, no le dice, pues mira, como tú no encuentras cómo llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida, vente conmigo que yo te voy a llevar. Eso sería lo lógico, pero eso no ocurre. Entonces, ahí es que uno se da cuenta lo mal escrita que está la Biblia. ¿Ve? No solamente está mal escrita en términos, Estás pidiendo que sea racional la Biblia. pero es que tiene, no, pero aún así, Daniel, o sea, una cosa son los milagros y las apariciones y otra cosa, pero esto es una cuestión de lógica sencilla, una cosa cotidiana, ¿verdad? Tú puedes creer en milagros y tú puedes creer que golpeando con un callado una roca salió agua y eso está bien, si tú quieres creer eso. Pero esto que yo te acabo de decir, ¿verdad? Cuando tú lo piensas, dices, bueno, francamente sí, ¿te fijas? O sea, ¿cómo es posible que ese hombre haya encontrado al que estaba perdido, ¿verdad? Se pasa unos días con él, lean la Biblia, lean el pasaje y se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es rigurosamente cierto. Yo no estoy exagerando para nada, ni pongo ni quito nada. Y entonces, él no se le ocurre decirle, pero mira, pues yo te voy a, o sígueme, o yo te voy a decir cómo llegar, porque él le dice a Moisés que la tierra prometida queda, es vecina de donde él vivía. Pues entonces no tiene sentido. Entonces ese es el tipo de cosas que yo, ¿verdad?, señalo, porque lo señalaría cualquier persona. Eso no tiene nada que ver si uno es agnóstico, si es ateo, si uno es lo que sea. Uno, pero no debemos, y es lo que yo quise decir. O sea, un compañero en una presentación que yo hice en Ponce, se levantó y hizo un comentario y dijo, yo soy creyente, pero yo creo que hay que tener fe, ¿verdad?, con cierta lógica, cierto sentido común. La fe no debe ser una cosa así en el aire. Entonces, estas cosas, a mi modo de ver, ¿verdad?, le restan credibilidad a la Biblia. Porque entonces uno empieza a pensar, ¿y cuántas cosas más disparatadas hay? Pues sí, hay un montón y están aquí en este libro, francamente. O sea que la verdad es la verdad. O sea, esto es lo que dice la Biblia. Yo no estoy diciendo otra cosa. Perdón. Ok. Dentro de esa conversación, yo lo que pasa es que hay bastantes lecturas. Está la de los teólogos, que normalmente dan fe de la fe y tienen una mirada, no necesariamente, por decir algo, cuestionando la razón de ser. Es decir, realmente tú puedes sacar agua de una roca. Bueno, si tú quieres creyente, sí, pero mira que yo he tratado. ¿Está bien? De un Sí, carajo me seguro. sale mejor, pero de una roca no. Pero si tú eres creyente, sí. Ahora bien, ¿por qué lo racional está tan ausente? Bueno, porque a lo mejor la fe es bien irracional. Creer en lo que tú quieras, en Yoruba si quieres, en Changó, en lo que tú quieres, es irracional. Pero en la fe cristiana, la razón no va de la mano. Yo estaba anoche con unos científicos, un debate sobre cambio climatológico extraordinario. Y tenemos en la persona más eminente aquí en el tema, que es un compañero de un PS de Carolina. Y él nos explica, dice, mire,
yo no voy a explicar el día 1. Usted decide, o acto de creación o es Sí, carbono, gases de carbono. sí, sí. ¿De dónde salieron los gases de carbono? Tampoco sé. Pero se juntaron y fueron creando cosas y Ajá. 200 millones de The años Big después Bang. pasaron cosas. Lo cierto es que tenemos un problema hoy de esta magnitud y hay que manejarlo. Eso para mí es esencial en esta conversación, porque lo que quiero pensar es la conversación de que si usted se va por un camino, usted lo justifica todo de una forma y a partir de ahí justifica todo. Tu crítica, que es la que estamos hablando, voy a leer otro pasaje ahí mismo en esa misma página 81. Tu crítica es interesante porque viene de alguien que como mínimo podría ser irreverente, pero como máximo simplemente es sentido común, ¿Seguro? porque en formación a tus hijos tú no le dijiste, mira, o se nos acabe, yo no voy a pagar el agua, pero yo voy a hacer un acto de milagro, Exacto. ¿verdad? No, tú sabes, eso no pasa en tu hogar. En esa consideración, entonces, lo que quiero incidir o influenciar es cómo este proceso, entonces, nos debe llevar a un pensamiento que sea cuestionador de las normalidades con las cuales vivimos. Ujú, seguro. Entonces, yo creo que usted debe ser creyente si usted quiere ser creyente. Yo no tengo ningún problema. Pero yo creo que la Biblia, que te lo digo yo, que cada vez la deploro, yo la tengo que ver para ejercicio de Ujú, que yo no puedo. Está bien, yo no puedo con tanto castigo. Yo seguro. uso el Génesis para dar clases de teoría del conflicto. Y es que el problema del Génesis es que es el castigo puro. Claro. ¿Está bien? Y después tú te saltaste el capítulo porque lo explicaste de otra forma. Y Dios en el séptimo día creó al hombre a imagen y semejanza. Ese está bueno, es un poquito igualitario, Ujú, ¿verdad? Entonces creó el componente binario de la mujer y la sacó de la costilla del otro. Es decir, la pudo haber sacado del cerebro, esto y lo otro, pero tú te imaginas una costilla. No está mal porque es el torso y esto le da fuerza. Pero ya hemos descubierto que uno puede vivir con menos costillas porque se las quitan. ujú. Eso para decir que entramos en todos unos debates sobre igualdad y la desigualdad inminentes en el día 1. Y después las instrucciones van para los dos lados, pero la que la violenta la instrucción primaria es la mujer Y- y con las consecuencias que tiene. Entonces, eso lo traigo para pensar en esto y para empezar a cuestionar de forma normal todo. Yo estaba leyendo hoy algo que estaba cuestionando, una película que fui a ver anoche me parecía muy interesante en la traducción idiomática de los subtítulos, la palabra Dios siempre se pone en minúscula. Ujú. Eso a mí no me pasó desapercibido. Eh, Eso fue un acto forzado de ese traductor o traductores sí, que dijeron, seguro. esto lo vamos a hacer así porque hace tiempo los alemanes mataron a Dios, ¿entiendes? Y desapareció. Nosotros nos hemos olvidado todavía. Pero en un país que afirma el cristianismo tan continuamente por parte de los sectores hegemónicos de este país, yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es tu contribución. Estamos aquí en el programa El Club de Lectores, hoy en episodio 8, octava temporada, el liberiano Alberto González, con un bestseller boricua. Cómprenlo. Esto lo ha comprado un montón de gente por estos programas. Yo sé también por la campaña que él ha hecho, pero no he visto de las iglesias comprando 1000 copias para sus feligreses. Yo he visto a mitades Y mías lo vas a ver. porque les gusta lo que él hizo y dentro de esa conversación problematizarnos. Dentro de eso te leo otro chispito para pasarlo bien en la guerra de Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y así, sin mayor explicación ni trasfondo, empieza este relato bíblico, cuyo propósito obvio es resaltar la ayuda de Jehová en este conflicto bélico. Y como siempre, ese auxilio se da de una forma mágica. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero no conforme con ayudar a derrotar a Amalek, Jehová dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. En otras palabras, maldición eterna. Y yo tengo lucha con eso porque el castigo eterno que nos impusieron yo no lo aguanto. Yo quiero vivir eternamente como Él. ¿Está bien? Exacto, Yo deseo vida eterna. exacto. Estaba en el médico los otros días y le dije, yo quiero vivir hasta los 110. El médico se sonrió. ¿Está bien? Pues yo creo que yo puedo decir cuando yo quiero terminar. Porque una cosa, Activo Daniel, hasta los 100. Los últimos 10 años me voy a pasar en jubilación. porque una cosa que uno pasa por alto, y yo no había pasado por alto hasta que leí la Biblia bien, es que en el Génesis, ¿verdad? Se habla de que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran
del fruto del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, pero es que él prohibió que se comiera del fruto de otro árbol, que era el árbol de la inmortalidad. Y eso no se dice, eso no se menciona mucho, ¿ves? O sea, primero yo digo en el comentario que hago, ¿verdad? De que porque era malo que el hombre tuviera el conocimiento sobre el bien y el mal, porque eso es algo deseable en sí mismo. Es decir, que Dios le prohíbe al ser humano que tenga suficiente conocimiento, ¿verdad? Para que pueda distinguir entre el bien y el mal. Y la pregunta es, ¿y por qué? Si eso es algo que debería ser deseable, o sea, algo positivo, ¿verdad? Pero no solamente le prohíbe eso, sino porque entonces serían como Dios, ¿verdad? Entonces, como, no, ustedes no pueden ser como yo, ¿verdad? No pueden ser como nosotros, porque esta es otra cosa que hay que señalar, ¿verdad? La Biblia utiliza en su original, ¿verdad? Utiliza el término Elohim, ¿verdad? Que es plural, ¿verdad? O sea, que da la impresión de que hay más de un Dios, ¿verdad? O como yo digo, a menos que sea que desde ese primer momento le está anunciando la Trinidad a la gente, o sea, que somos tres en uno, ¿verdad? Una cosa así, por eso él habla en plural del mismo, ¿verdad? Según la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Pero pues se nos olvida esa parte, ¿verdad? Que la prohibición incluía el árbol ese de la inmortalidad. Así que esas son dos cosas que se prohíben desde el principio. Pero me gustaría hacer un señalamiento porque alguien puede quedar... Yo no entiendo bien ese capítulo. Ajá, Que habían dos árboles. seguro, había dos árboles digo, había más de dos, pero esos dos árboles en el jardín del Edén, ¿verdad? Él le prohíbe a Adán y Eva que coman de esos frutos de esos dos árboles. Pero ¿por qué el de la mentalidad? Habría que preguntarle a Jehová. Irracional también. Eso no queda explicado. Yo voy a ver dónde está Eso en mi casa y voy a ver qué árboles hay. Pero lo que quería señalarte, ¿verdad? El ejemplo que yo di ahorita, alguien podría decir, bueno, pues eso es una cosa, ¿verdad? Un detalle, eso. Pero fíjate que la Biblia no es meramente o pretende, ¿verdad? Ser un libro que habla y que sea modelo, ¿verdad? Para el comportamiento de los seres humanos. Es decir, que tiene un componente moral, no es meramente una relación de sucesos históricos, de la historia de Israel, pero hay muchos episodios, hay muchos sucesos que cuando tú los examinas a la luz de una moral sencilla, ¿verdad? Francamente dejan mucho que desear. El, eh, los señalamientos que hace Jehová continuamente son de una gran crueldad, de una gran violencia. Él se regodea en destruir a los enemigos de Israel. O sea, a Jehová, porque Jehová, además de ser el gran arquitecto del universo, es el comandante en jefe, ¿verdad? Por eso yo digo crónica de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El comandante en jefe de las tropas israelitas. Y él es el que dirige la campaña militar, él es el gran estratega. ¿Eh? Y entonces, en esa función, él hace unas expresiones que francamente son sobrecogedoras, ¿verdad? De hasta dónde él quiere llegar y quiere que se llegue en su nombre. Porque a Jehová no le basta con el triunfo militar. Él lo que quiere es, y esta es una palabra, un verbo que se utiliza mucho, ¿verdad? En la Biblia, asolar, ¿verdad? Pero asolar, como sabemos, es destruirlo todo, absolutamente todo. O sea, que no quede, fíjense que se utiliza esta frase, que no quede cosa viva. Fíjense lo que es eso. Es decir, que hay que matar a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, aunque sea de pecho. Lo dice la Biblia, aunque sea de pecho. Fíjense lo significativo que es eso, ¿verdad? Que él crea que tiene que decir eso.
pero además de eso, matar a los animales y destruir la planta, ¿verdad? La flora, la fauna. O sea, es destruirlo todo. ¿Ve? Esas son las instrucciones de Jehová a su gente, a su ejército. Y la pregunta que uno te tiene que hacer forzosamente es, ¿pero y Dios no es amor? Yo creo que es una interpretación de los que se apropiaron, sobre todo en este continente. Yo no puedo hablar de los turcos, ni de los mongoles, no los de este continente donde dicen eso todos los días, pero cuando uno lee otra cosa. Ahora que traes un tema, estoy fascinado porque es que Alberto sabe de cosas que yo no sé, esa parte me gusta mucho. Pero asolar, qué verbo. Asolar es que no queden ni las moscas vivas. Nada, ¿Está bien? nada. Y entonces cuando uno empieza a leer la Biblia de otra forma, uno empieza a darse cuenta que es una narrativa belicista, Oh, sí. pero ¿cuál es la palabra? Poco plural, muy autoritaria. Y yo creo que esa puede ser la lectura, que es la lectura que tienen algunas iglesias. Voy a estar ahí. Ahora bien, hay un concepto que descubro recientemente. Estaba escribiendo de algo que se llama la memoria fundacional, que no existía, lo he acuñado para explicar la corrupción en Puerto Rico desde la génesis de este país o de esta región del mundo. Y descubro en el proceso de investigación el concepto de masada, lo maneja, porque eso se relaciona al solar. Y Sí, los hebreos fueron bien estrictos en la lectura del que no reconocían, porque ellos no reconocen al Mesías en esta perspectiva, pero incorpora mucha ideología del Mesías en la fuerza. No estoy en una crítica, estoy en una crítica válida de la teología, pero quiero interpretar eso, porque veo que asolar y el concepto de la masada, que es el día cero o el año uno de la determinación del pueblo hebreo de nunca ser aplastado, es que tú aplastas al que te viene a decir. Exacto. Eso está relacionado con esta conversación. Sí, y definitivamente. Es más, yo voy a decir algo que va a resultar chocante, ¿verdad? Muy, muy controvertible. Pero cuando yo leía esos pasajes bíblicos, yo decía, caramba, resulta curioso, por decir poco, ¿verdad? Que los israelitas, los hebreos de esa época, utilizaron unos métodos, ¿verdad? Para acabar con sus enemigos, que muchos siglos después, ¿verdad? O miles de años después, utilizaron los nazis contra ellos. O sea que uno podría decir, francamente, que eran como los nazis de su época. Porque la realidad, y esto no podemos olvidarlo, o sea, es algo que yo digo en el libro, ¿verdad? Jehová le promete al pueblo hebreo una tierra que no estaba deshabitada, estaba habitada, ¿verdad? No estamos hablando de un lugar donde no vivía nadie y que le digo, bueno, como eso está, ¿verdad?, vacío ahí, pues vayan y asiéntense allí. No, por eso es que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es una relación de ese paso arrollador, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Y cuando digo arrollador, es asolador, ¿verdad? También, o sea, había que destruir a todo el que se le pusiera en el medio, ¿verdad? Y obviamente, cuando llegan a la tierra prometida, pues, ¿qué ellos esperaban? Que dijeran, ah, bueno, pues está bien, esto es de ustedes. Es como si alguien te llamara a ti y te dijera, mira, Daniel, anoche yo tuve un sueño, ¿verdad?, en que el Señor me dijo que esa casa donde tú vives, o ese apartamento donde tú vives, que no es tuyo. Tienes 3 días para irte. Si no, te voy a sacar a las malas. Eso fue básicamente lo que hizo Jehová. Se puso a prometer una tierra que no estaba deshabitada. Por lo tanto, el conflicto iba a ocurrir y en el camino, ¿ves?, pues entonces ellos tienen que pelear con todos esos pueblos, pero no se conforman con
vencerlos militarmente y someterlos, sino que el afán es matarlos, pero completamente. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el mensaje moral aquí? ¿Ve? ¿Cuál es el mensaje moral aquí? ¿Ve? Entonces la Biblia es el libro a base del cual yo debo regir mi vida. Yo creo que no, ¿sabes? Francamente. Bueno, esa interpretación que hicieron esos escribanos y escribanas si hubo, que interpretaron la Biblia de esta forma. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es un relato de relatos que se convirtió en el libro más leído hasta que llegó el manifiesto y después del manifiesto llegó Harry Potter. De Harry Potter, exacto. Eso es otro problema biopsicosocial que son muy grandes. Sí. Dentro de esa conversación, entonces, creo que las interpretaciones que damos nos crean formas de ser. Y a nombre de la religión, de tantas, se impuso la colonización en América, la supremacía de una cultura sobre otra, la destrucción de formas autóctonas del ser. Pero yo viví más recientemente en África del Sur, que a nombre de Dios hicieron el apartheid. Claro. Porque ya habían hecho la colonización a nombre de lo que les parecía, porque ellos eran los potentantes británicos con una de las curas de la revolución industrial, que eran los holandeses. Pero los que interpretaron después, le metieron a Dios entre medio, que eran masones. Y todas Sí, no, sí. que no vamos a entrar en esos temas conmigo, pero eran masones. Bueno, sí. Los del Bureborg, de la parte que era una masonería muy fuerte. Y esa masonería justificó que Dios les permitía a ellos, con la iglesia holandesa reformista, que es la de Sudáfrica, que dijo Dios nos dio el mensaje para hacer lo que estamos haciendo. Bien, estamos aquí en el programa El Club de Lectores, transmitiendo desde Librería Norberto González. Vengan por acá, hay mucha gente comprando libros hoy aquí. Hay un poco de gente en Río Piedra, pero por lo menos aquí en Norberto hay gente chévere comprando. Y este libro, que no es cualquier libro, A Filo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, de este autor que se llama Alberto Medina, yo creo que usted lo debe comprar y mañana en el culto donde usted vaya a la Iglesia Católica, lo debe llevar y compartirlo con el pastor, el reverendo, exacto, o con el cura que esté dando el sermón y entrar en un diálogo más democrático sobre las interpretaciones. Nosotros aquí estamos dialogando con un amigo, escritor, editor, libre pensador, que se dedicó a hacer un libro corto, breve, un libro muy breve, de 500 páginas, eso es sumamente breve, que él nos va a contar ahora como 487 en total, que él nos contará ya mismo cómo se hace eso, pero algo que quiero chismear sobre el libro en un momento. Déjame acabar con esta parte de los patrocinadores. Nuevamente, gracias a Alberto Núñez por el libro de Cherezade Project y otras muertes disponibles en Norberto González, El Candil, Librería Mágica de Poets Passage y la librería Laberinto. También a Wilber López, abogado casos de quiebra. Puede ser contactado al 787-390-0584. Visite su página, El Consejo de Quiebra en Puerto Rico. El libro Nenísima de Tere Dávila, y dentro de esa conversación, Tere, querida amiga, el libro disponible en la Mágica Instituto de Cultura puertorriqueña en El Candil, en Librería Mágica de Poets Passage y en Librería Laberinto. Y finalmente, nuevamente, a Ángel Manuel Rivera por su apoyo. Con eso, vamos a los chismes. ¿Cómo te ha tratado el libro, la audiencia? Pues mira, no, yo creo que hay personas que lo han recibido, ¿verdad? Como yo esperaba, ¿verdad? Hay personas que a pesar de que tienen su fe, se dan cuenta de que, pues lo que yo estoy diciendo es cierto. Vamos a decir que hasta ahora ninguna persona me ha podido decir, eso que usted dice ahí no es verdad, no es cierto, ¿ve? Porque yo fui muy cuidadoso. Yo ni quité ni añadí. Yo cito directamente del texto bíblico, ¿verdad? De manera que me parece que esa es la forma más responsable en términos intelectuales y morales de uno acercarse a este libro, ¿verdad? A la Biblia. Y pues realmente
No hay una persona que me pueda decir que eso no lo dice. Claro, si a uno le parece bien o le parece mal, eso es otra cosa. Para dar un ejemplo bien chocante, ¿verdad? Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento en el que Jehová, nuevamente, como dije, ¿verdad? Que es el comandante en jefe del ejército, ¿verdad? Israelita, él le dice a su gente que como parte de las maniobras bélicas, etcétera, cojan a los niños, y como dije ahorita, ¿verdad? A los niños de pecho y los tiren contra las rocas, ¿verdad? Es algo realmente sorprendente, ¿verdad? De cómo Dios le va a decir a unas personas que se desquiten de esa manera con unos niños, ¿verdad? Que son inocentes, que son muy pequeños, pues son niños de pecho, como uno dice. Y en la forma en que lo dice, ¿verdad? No solamente que los maten, sino que los tiren contra las rocas, que los estrellen contra las rocas. A mí eso me parece una cosa increíblemente cruel. Pues lo que uno le tendría que preguntar a un creyente, oye, ¿qué usted cree de eso? ¿Qué le parece ese pasaje? Entonces, claro, aquí volvemos a lo que yo decía al principio, ¿verdad? Ahora yo me doy cuenta, después de haber leído la Biblia de esta manera, de por qué es que aunque la Biblia es un texto tan extenso, pues no se habla mucho de muchos de los pasajes, porque ¿qué uno puede decir? ¿Verdad? ¿Qué puede decir un sacerdote o un pastor? ¿Verdad? Le puede decir a su feligresía ante una cosa como esa. A mí me gustaría escucharlo, francamente. A ver, ¿cómo justifican eso? ¿Cómo lo comentan? ¿Qué les parece eso? Para darte un ejemplo, yo no sabía hasta que leí la Biblia, ¿verdad? Que hay 150 salmos. Yo pensaba que los salmos eran menos, porque siempre es lo mismo. El Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito, ¿verdad? Y dos o tres más así. Y tú dices, ¿y por qué no comentan los otros ciento y pico? Léelo para que tú veas, porque te vas a dar cuenta que los ciento y pico de salmos esos, David, que es el principal salmista, aunque no es el único, ¿verdad? Lo que hace es agradecerle a Dios el triunfo militar. De eso es que se tratan los salmos, ¿sabes? En su inmensa mayoría. No es de ningún otro asunto. Entonces, claro, usted no va a ir mañana al templo, a ningún templo, a hablar de un texto que lo que hace es glorificar, ¿verdad?, el asunto bélico. Pues entonces hay que olvidarse de eso y concentrarse en los dos o tres salmos que pues que suenan bonitos y que no tienen que ver con el asunto. ¿Eh? Y eso es lo que explica lo que yo dije al principio, porque siempre se predica sobre lo mismo. Por eso es que vamos a los templos y francamente estamos, por lo menos yo, desde que estaba en la escuela católica, yo decía, esto es aburridísimo. Pues claro, pues claro. ¿De qué tú vas a hablar si la Biblia lo que es una cosa bélico, bélico, una cosa cruel? Es más, te puedo decir lo siguiente, una persona que ya fallecida, no voy a decir su nombre, una profesora universitaria jubilada, daba su eh, ¿cómo se llama? Lo que llaman la clase bíblica, ¿verdad? Que es parte del culto del protestante. Cuando yo iba por la página 100 de la Biblia, fíjate, que es como el 10%,
me le acerqué un día y le dije, oiga, ¿verdad que la Biblia es una cosa terrible? O sea, entonces la violencia. Y me dijo, ay, sí. Y entonces hizo un gesto como de, tú sabes, de que le parecía de eso. O sea, que ella, a pesar de que ella era, ¿verdad?, evangélica del corazón del joyo, por decirlo de alguna manera, y estaba explicando la Biblia y todo, pero me tuvo que reconocer que lo que yo le estaba diciendo, y en ese momento yo no había leído nada más que 100 páginas de las 1100 y pico, que consta en acta, ¿verdad? Ella hizo ese gesto de disgusto, ¿ves? Porque bueno, una persona de sensibilidad no puede ser indiferente ante eso y decir, bueno, pues, está bien, sí, pero eso es palabra de Dios. No, yo creo que aquí hay una cosa que una persona me dijo, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Ves? No puede serlo, ¿verdad? Si somos creyentes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que yo estoy diciendo y que están en el libro y muchas más, ¿verdad?, que no podemos entrar en ellas, tú tienes que decir, eso no puede ser. Dios no pudo haber dicho eso no puede haber sido obra de Dios. Y lo que pasa es que me planteas algo aquí de forma muy interesante, y es la última pregunta que te voy a hacer breve, que es que, bueno, ¿quién habló? ¿Verdad? Y pues hablaron otros e interpretaron lo que Dios, Jesús, el Mesías, dice, y es lo que se pone ahí. Es un problema que habrá que resolver en la historia de la humanidad, en un contexto donde la humanidad ha cambiado mucho en sus formas de creencia y donde el capital mediático, el entretenimiento, el capital financiero me establece que ellos pueden ser el sustituto de Dios. Así que, o sea, te voy a algo que estaba leyendo hoy del nuevo robotito que tiene Amazon, que tiene un nombre, y el robotito el problema es que está conectado con Amazon, te está velando todo el día, y se levantaron tal, esto y lo otro, y te van creando necesidades para que consumas, para controlar tu vida desde un robotito que se convierte en todopoderoso y sigue mejorando y tiene sensores por toda la esquina. Oye, no creo en eso, ¿verdad? Estamos aquí en el programa Cultura, Club de Lectores, con un querido amigo que escribió este pequeño texto de 500 páginas titulado Al filo de la espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, que es un tratamiento, a mí me parece tan interesante, sobre las Santas Escrituras. ¿Qué tal? Y dentro de esa conversación estamos tratando de reinterpretar la Biblia de otra forma y abrir un debate. Con eso, en el programa Club de Lectores, gracias a Adrián Ciacapé, gracias a Alejandro Ortiz y gracias a Robertito y Víctor Rivera desde San Sebastián y a Ramón Edwin Colón Prats por todo el apoyo que nos dan, y este programa que yo promuevo, soy su anfitrión, que es el Club de Lectores. Última pregunta. Y después de este libro que se escribe, pues si estás todavía vivo, es que nadie te ha caído a pedrar. Sí. Bueno, que sale ahí yo tengo, Así que, yo tengo escrito, pero no publicado todavía porque he querido darle tiempo a esto mismo, pero de el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque tenía que hacerlo sobre la obra completa, ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, donde digo unas cositas lo más interesantes, pero por este estilo, ¿ves? Bien. ¿Hay diferencia entre los dos textos? O sea, en el sentido de lo racional y irracional. No, es el mismo enfoque, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos queda como un año para que eso salga publicado. Es posible que menos. Pues vamos a estar con Alberto Medina, que se está convirtiendo en un crítico literario de la Biblia. Qué interesante, vamos a tener que invitarte. Y le damos las gracias que haya estado con nosotros hoy, con su esposa que también nos está acompañando por aquí, a toda la gente que ha pasado por Librería Norberto González en Río Piedras. Gracias. Volveremos el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Ahora vamos para Ponce, camino a Ponce, nos estamos montando en nuestro jet privado para llegar en 15 minutos a Ponce y aterrizar allí en Mercedita, ojalá, y como si fuéramos cantantes de reggaetón, y participar en la ruta del libro que vamos a estar esta tarde en la Ciudad Señorial
de esos señores feudales que habían allí en Ponce. Y allí vamos a estar con un grupo de extraordinarios escritores y escritoras discutiendo su literatura. El lunes estamos a las 6 en Cultura 7D, que es una revista cultural. Y antes de irnos, ¿querías decir algo? No, darte las gracias por la atención que le has prestado a este libro. No, este libro se vende un montón de copias, de verdad. Después se venden más. Y son toda gente como tú, Muchas que gracias. no van muy a menudo a la iglesia, aunque tú vas de vez en cuando, pero querían un texto crítico. Y ese texto Seguro. crítico está aquí. Es un texto que hay que leerlo. Yo me lo he disfrutado mucho y sobre todo que yo no esperaba que iba a ser eso. Yo esperaba que era un manifiesto cristiano y es que puede ser cristiano, pero es bien crítico. Señores y señores, será hasta entonces. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a toda la gente que nos auspicia, que nos ayuda con anuncios, que nos patrocinan estos programas. Será hasta entonces.